Freud utiliza por primera vez el término transfer, que significa transferencia más o menos por el año de 1888, en su artículo sobre la histeria para el Diccionario Médico de Villaret. Designa de ese modo el desplazamiento del síntoma histérico en el cuerpo. Pero en la obra llamada Estudios sobre la histeria, de 1895, la transferencia es comparada a un falso enlace y adquiere la aceptación que conserva hasta hoy, la de implicación del analista en el psicoanálisis de un sujeto. Freud reconocerá de entrada el carácter perturbador de la transferencia, es decir, el surgimiento en el análisis del amor que se transporta. El término, al ser introducido progresivamente por Freud y Ferenczi entre 1900 y 1909, fue para designar un proceso constitutivo de la cura psicoanalítica, en virtud del cual los deseos inconscientes del paciente, concernientes a objetos exteriores en la infancia, se repiten ahora en el marco de la relación terapéutica con la persona del terapeuta o analista, colocado, claro, en la posición de esos diversos objetos. Históricamente, la noción y adopción de la transferencia adquirió toda su significación con el abandono por el psicoanálisis de la hipnosis, la sugestión y la catarsis. La llamada transferencia plantea dentro del psicoanálisis el proceso por el cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos, dentro de un determinado tipo de relación o vínculo establecido con ellos, y de un modo especial dentro de la relación terapéutica. Se trata de una repetición de prototipos o moldes infantiles, vivida con un marcado sentimiento de actualidad. Casi siempre lo que los psicoanalistas denominan transferencia sin otro calificativo es la transferencia en la cura. La transferencia se reconoce clásicamente como el terreno en el que se desarrolla la problemática de una cura desde la visión psicoanalítica, en un proceso donde hay instauración, modalidades, interpretación y resolución de la transferencia. La transferencia consiste en pulsiones, sentimientos, actitudes, fantasías y defensas actuales de una persona que no le corresponden a esa persona, sino que son la repetición de reacciones formadas respecto a personas importantes de la primera infancia, convertidas inconscientemente en figuras actuales. Las dos características sobresalientes de la transferencia son la repetición y la impropiedad, es decir, el que las escenas, los escenarios y los objetos parecen volverse a encontrar diversas veces en el tiempo. Lo que se vivió en la infancia se vuelve a repetir hoy. Solo cambia el nombre de las personas reales y los escenarios reales. La escena es la misma. La elaboración del concepto de transferencia fue elaborada por Freud, partiendo de la noción de desplazamiento, porque, en la transferencia, el paciente desplaza hacia el analista sus propios conflictos intrasubjetivos, que a su vez son residuos de las relaciones intersubjetivas reales o fantasmáticas que vivió en la infancia. Es entonces del todo normal e inteligible, escribe Freud, que la investidura libidinal apronta en la expectativa de alguien que está parcialmente insatisfecho. Se vuelve hacia el médico, es decir, que ante la carencia de las cosas que una persona puede tener claro de manera subjetiva, sea inconsciente o conscientemente, se distingue si una transferencia es positiva o negativa según la cualidad del sentimiento, que puede ser afectuoso u hostil, reproduciendo el elemento positivo y negativo del conflicto edípico. La impropiedad es la reacción inadecuada a una situación actual. Es la señal principal de que la persona que desencadena la acción no es el objeto verdadero. Esto indica que tal reacción inadecuada hacia el objeto actual es impropia, pues es desplazada de un objeto del pasado, es decir,
que un reclamo que se le hace a una persona y esa persona no lo entiende, seguramente viene del pasado de quien reclama. Las reacciones transferenciales se caracterizan también por su intensidad. Pueden ser reacciones impropias de amor, odio, envidia, celos o competencia hacia el analista. Las reacciones de transferencia también son ambivalentes, caprichosas y tenaces. En el intento por revivir y reactualizar situaciones reales o imaginarias y satisfacer necesidades pretéritas durante el análisis, durante el análisis psicoterapéutico presente. La transferencia se convierte en un fenómeno regresivo, cuya máxima expresión es la neurosis de transferencia, a la que se le debe dar un sentido curativo. Las transferencias positivas son aquellas actitudes del paciente hacia el psicoterapeuta caracterizadas por afectos de amor, esperanza, confianza, agrado, satisfacción, etc. Las negativas se caracterizan por ser de odio, desamor, desagrado, envidia, celos, aspectos sexuales, etc. En la transferencia neurótica, el paciente entiende implícitamente que lo que se siente hacia el analista es impropio e imaginario. En el paciente psicótico no existe esa sensación. Vive lo que siente no como imaginario, sino como que para él la situación de impropiedad es real. Todas las transferencias están al servicio de la curación del paciente, pero con frecuencia se convierten en resistencias al tratamiento. Las transferencias eróticas se prestan especialmente para esto, al igual que la transferencia agresiva. Es inconsciente, aunque algún aspecto de la relación puede ser consciente. Cuando se lleva a cabo el proceso de transferencia y el sujeto es motivado a realizar acciones o comportamientos, estos son inconscientes, es decir, el por qué es motivado a hacerlo, aunque a veces alguna parte pueda ser consciente, nos referimos a que en alguna ocasión el sujeto puede decir, es que esta persona me recuerda a mi padre o a mi madre, o a alguna otra persona. La impropiedad es un indicador importante de la transferencia y señala que la reacción probablemente tiene que ver con un objeto del pasado. Cuando un comentario, comportamiento, relato o conducta no necesariamente tiene que ver con el sujeto que se tiene enfrente, hablaríamos de la impropiedad del comportamiento. La intensidad, pues en general las reacciones emocionales intensas denotan transferencia. También la ausencia de reacciones, sentimientos, pensamientos y fantasías hacia el analista es un indicio de transferencia, igual a la resistencia de transferencia. La pasión de un relato, la manera en la que se relata, nos habla de transferencia. La ambivalencia, coexistente de sentimientos contrapuestos, es también un indicador. Se pueden desplazar los sentimientos hostiles hacia otra persona. Cuando los sentimientos encontrados pueden existir frente a una sola persona, nos hacen referencia a un proceso de transferencia. Los caprichos. Ya que la transferencia incluye sentimientos inconstantes, erráticos y caprichosos, igual a una reacción de transferencia flotante. La tenacidad. Reacciones prolongadas y rígidas, no espontáneas, aparecen en fases ulteriores que no ceden fácilmente a la interpretación. Esta se debe tanto a una defensa inconsciente como a una satisfacción pulsional. Sometida durante mucho tiempo a un cuestionamiento que llevó a puntos muertos y donde primero la transferencia fue vista como resistencia para luego convertirse en motor de la cura, Freud le dio su calificación definitiva como resultado de la compulsión a la repetición. Cualquiera sea su forma, positiva o negativa, la transferencia proviene de un factor compulsivo
que tiende a repetir una constelación originada en la infancia y que a menos que sea analizado tenderá siempre a reproducirse en forma espontánea. Pero lo importante en esta mutación es la idea de que la repetición no solo se hace en nombre del principio de placer, sino también en lo relativo a ciertas formas matriciales para repetir un displacer.